Va a aumentar en enero, algunos índices hablan de que ha superado la inflación general. Atención a esto porque ha aumentado en algunos productos casi un 3%, en otros ha superado el 4%, en otros el 6%. Y durante la quincena de febrero, la primera quincena de febrero, o sea ahora, claro, aumentó un 3%, fue más de un 4,6% en enero, un 3% ahora en estos primeros 15 días de febrero. En línea está con nosotros Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres. Héctor, buenos días, ¿cómo estás? El equipo de la FINUR te saluda, un placer. Buen día, muy bien, gracias. Por favor, eleven el retorno que se le escucha muy bajo. Ahí lo recuperamos, Héctor. ¿Ahí nos escucha bien? A ver, hablemos. Ahí está, perfecto. Bueno, Héctor, hacía referencia a esto, ¿no? Que la canasta básica no para de aumentar y cada vez... A ver, yo no sé si ya se habla de llenar el changuito. Yo creo que la frase llenar el changuito ya no se usa hace varios años en Argentina, salvo para algunos pocos. Pero ya se habla de, ¿viste la canastita que llevas en el súper? Cada vez cuesta más llenar la canastita, ¿eh? Sí, realmente lo que está pasando con los productos de la canasta básica de alimentos no tiene nombre. Porque están congeladas las tarifas de los servicios públicos, tanto de gas natural como energía eléctrica y agua potable. Está vigente no solo el programa de precios cuidados, sino que también el programa de precios máximos, que arrancó el 20 de marzo del año pasado, con precios de referencia al 6 de marzo. En todo el año pasado tuvieron dos aumentos, uno a partir del 1 de octubre y otro, uno a partir del 1 de agosto y otro a partir del 1 de octubre, aumentos que oscilaron entre el 2 y el 5%. Está vigente ese programa hasta el 31 de marzo próximo. Sí. Ha disminuido el consumo en general como consecuencia de la menor actividad económica derivada de la pandemia y la cuarentena y las restricciones para poder viajar. Y no obstante todas esas circunstancias, el precio de los productos de la canasta básica de alimentos no dejan de aumentar, con aumentos que son muy importantes y además que con el transcurso del tiempo los porcentajes incluso van aumentando. Por ejemplo, en la primera quincena de febrero del año pasado, el aumento fue de el 1,92%. Y resulta que en la primera quincena, ahora, del 2021, está en 2,99%. O sea, un 1% más que el año pasado. O sea, en un año, 4% de aumento de la canasta básica, teniendo en cuenta estas dos referencias. Poco más del 4%, Héctor. ¿Cómo 4% claro, en un año? teniendo en cuenta el 1,92 del año pasado más el 2,99 de este año, poco más de 4%. Sí, claro, sí. De modo que realmente es insólito. Uno no quiere pensar qué va a suceder cuando aumenten las tarifas del gas natural, de la energía eléctrica, el agua potable. Por ejemplo, las entidades de defensa de los consumidores ya fuimos convocados para una audiencia pública para el mes de marzo para discutir un aumento en las tarifas del gas natural. No sabemos cuál va a ser el porcentaje, nosotros vamos a discutirlo en la audiencia pública, pero aumentos va a haber y eso se va a trasladar seguramente a los precios. Cuando finalice el programa de precios máximos, que los grandes grupos económicos, las grandes empresas vienen presionando al gobierno para que ponga punto final al programa de precios máximos. Y buena parte de los faltantes de productos que a hoy se observan en las góndolas es precisamente una actitud de esas grandes empresas que presionan al gobierno porque no quieren saber nada con el programa de precios máximos. Entonces, estamos ante una situación muy complicada
porque los salarios de los trabajadores no aumentan en la misma proporción, como tampoco los saberes de la clase pasiva, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, que es el 70% de los jubilados de la República Argentina. Entonces, acá hay un proceso inflacionario que está claramente incentivado por las grandes empresas y que además han dolarizado prácticamente la economía argentina, cuando en realidad la variación del tipo de cambio solamente tendría que incidir en aquellos productos que son importados o en aquellos productos de fabricación o producción nacional que tienen algún componente importado, y en la medida que ese componente importado incide en la estructura de costos, pero no luego en el precio del 100% del producto. Además, el importador toma el dólar al valor oficial y luego pretende colocar los productos en el mercado interno al valor del dólar blue. Claro. Entonces, nosotros estamos reclamando al gobierno nacional que haga cumplir las normas legales vigentes que protegen los derechos de los consumidores y que evitan o que tienden a evitar prácticas abusivas por parte de los grandes grupos económicos, Héctor, que son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo. Héctor, recién hacías referencia a los grandes productores o a las grandes empresas relacionadas a la reposición en las góndolas. Se conoció obviamente lo que ha hecho la disposición que ha tomado el gobierno nacional con respecto a esta presentación que le ha hecho a las empresas por el desabastecimiento de las góndolas. ¿Está relacionado esto? ¿Crees que este desabastecimiento pertenece o es culpa o cierta culpabilidad la tienen estas grandes empresas? Pero por supuesto, a mí no me cabe la menor duda, y es por lo que le señalé anteriormente. Es una presión para que el gobierno finalice el programa de precios máximos. Claro. Claramente. Y entonces le vienen diciendo al gobierno que saque productos que están en el programa de precios máximos y lo coloque en el programa de precios cuidados. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en el programa, con respecto al programa de precios cuidados, la adhesión de los supermercados, tanto minoristas como mayoristas, como los autoservicios, almacenes, etcétera, es voluntaria. La adhesión es voluntaria. Luego, por supuesto, el cumplimiento se transforma en obligatorio. En cambio, el programa de precios máximos, donde hay 2.300 productos, es de cumplimiento obligatorio. Y no quieren cumplir, evidentemente, los grandes grupos económicos con el programa de precios máximos. Héctor. Entonces, o le desabastecen ese producto o le cambian el formato, le aumentan o le disminuyen una cantidad de centímetros cúbicos o de gramos, o le cambian la marca y lo sacan del programa. Claro. Héctor. Esas son las maniobras que se están llevando a cabo. Sí, de modo que Héctor. ese es el problema de fondo. Ahora, el gobierno está ante una situación complicada, evidentemente. La única manera de resolver este problema y que la Argentina pase y vuelva a ser un país normal, con índices de inflación, no digo negativas como tienen varios países del mundo, pero con un porcentaje razonable, y no como la Argentina, que ocupó hace varios años, no ahora, hace varios años,
el tercer lugar en el mundo, solamente superado por 2 países en cuanto al índice inflacionario que tiene. Algo venimos haciendo muy, muy mal desde hace bastante tiempo. Y la única manera de poder resolver este problema es haciendo cumplir las normas legales vigentes y estableciendo las sanciones que establecen esas propias normas legales en caso de incumplimiento. Es lo que sucede en los países bien organizados de la Tierra. Bien, Héctor, recién decías algo venimos haciendo muy mal. Para vos, ¿cuál es todo lo que se está haciendo mal? No, lo que estamos haciendo mal es que no hacemos cumplir las normas legales. Por ejemplo, en el año 2014, el Congreso Nacional aprobó la ley que se denomina Observatorio de Precios y nunca se la ha aplicado. ¿Qué dice esta ley? Que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, que actuarán de manera totalmente honoraria, observarán la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce un aumento indebido de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Al no aplicarse la ley, hoy no sabemos en cada producto en qué eslabón de la cadena se produce un aumento indebido de precios. Claro, claro, claro. Por ejemplo, aplicar la ley que se denomina de defensa de la competencia. Yo fui, cuando fui diputado nacional, el coautor de una ley nacional de defensa de la competencia. Estuvo vigente durante más de 10 años y nunca se la aplicó, nunca se creó el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia durante 10 años. Ahora esa ley luego se la derogó y ahora el Congreso Nacional en el mes de mayo del año 2018 aprobó una nueva ley de defensa de la competencia. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el año 2019, todo el año 2020 y no se designaron los 5 miembros integrantes de ese tribunal. Claro, no pasó nada. Ahora el Senado ha modificado esa ley y vuelve a pasar a diputado, pasó a diputado, y diputado tiene que volver a discutirla. Claro. Nos pasamos discutiendo y sancionando leyes y modificando leyes que están vigentes, pero luego no las cumplimos. Claro, no se aplica, no se aplica. Héctor. Por ejemplo, ¿vos te podés imaginar que en la República Argentina exista un defensor del pueblo de la nación creado por la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, y que ese defensor del pueblo de la nación tiene amplísimas facultades en defensa de los derechos de los usuarios de servicios públicos y de los consumidores? Claro. Tenemos el edificio, tenemos la infraestructura, tenemos el personal, y hace 12 años que el Congreso Nacional no designa al defensor del pueblo de la nación. Hay 2 defensores adjuntos. Como les venció el mandato hace ya varios años, tampoco tenemos los defensores adjuntos. Claro, claro. 12 Héctor. años. Se presentaron hace 12 años una enorme cantidad de candidatos y candidatas para ocupar ese cargo. Héctor. Promovidos por distintos partidos políticos, organizaciones sociales, Claro, claro. culturales, etcétera. Sí. Y en 12 años
no se ha designado al defensor del pueblo de la nación. Claro, definitivamente hay muchas cosas para mejorar y muchas cosas para modificar. Por el cual tenemos estos índices de inflación que tenemos. Claro, es así. Porque los distintos organismos dedicados a la defensa de los consumidores no funcionan, o como en este caso directamente durante 12 años no se designa el defensor. Y cuando se dictan leyes y se publican en el boletín oficial, después se reglamentan y luego no se cumplen. Y no pasa nada para los incumplidores. Claro. Ese es el problema de la Argentina. Sin dudas, sin dudas. Héctor, queremos agradecerte por tu tiempo, tu predisposición y bueno, seguramente en otra oportunidad estaremos charlando nuevamente. Un abrazo grande. Que sigas muy bien. Hasta Gracias. pronto. Héctor Polino, representante legal de Consumidores Libres, dialogando con